Y yo en realidad no entendía muy bien por qué Dios me ponía ese tema para presentarlo con ustedes, pero creo que ahora va a tener un poco más de sentido justo después de todo lo que pasó. Así que les voy a pasar a mostrar. Aguarden un segundito, que tengo una presentación acá. Eh, entonces, el tema que Dios me estuvo mostrando a lo largo de estas semanas, tiene que ver con algo que todos pasamos y que todo cristiano ha enfrentado y ha afrontado en realidad. Y muchas veces para poder crecer se necesita pasar por esto, y es las crisis de fe. Yo en su momento, mirá que esto fue todo antes de que se desatara la cuarentena y todo eso, yo decía, bueno, si este es el primer tema que Dios estaba tratando que quiere tratar con nosotros, bueno, está bueno que poder presentarlo, pero ahora creo que tiene mucho más sentido por lo que hemos estado viviendo en estos últimos tiempos. Este, y en realidad son situaciones difíciles, son situaciones que quizás nos parecen incómodas, que nos parecen dolorosas y que no queremos pasar, queremos estar lejos de todo eso. Pero tenemos que tomar las crisis como una oportunidad de crecimiento. Y ahora, en este momento, quiero mostrar un poco cuáles son los tipos de crisis que podemos encontrar. Digo, seguramente haya más tipos, pero estos son, digamos, de los más comunes. No creo que Dios pueda con una situación particular que estoy viviendo. Ese es uno de los tipos que puede existir. Pueden ser problemas varios, problemas de salud, de trabajo, quizás con el estudio estamos medio cansados de que las cosas no nos salgan. Quizás con temas de hogar, conseguir casa, quizás sea tema de pareja, de que nos sentimos solos o solas. Eh, y ahora, más que nada, también con el coronavirus, le decimos, bueno, Dios, no sé si vos puedas con esta situación. Es como que dejamos de creer a Dios y de su poder y de todo lo que Él tiene, de su magnificencia, como que le quitamos eso y decimos, bueno, no sé en realidad si Dios puede con esto, por algo pasó. Y este es uno de los tipos de crisis que vamos a estar viendo. Otro tipo es sentir distante a Dios. Es como si ya no estuviera conmigo. ¿Cuántas veces nos ha pasado quizás de decir, siento como que Dios ya no va a mi lado, no puedo más con esta situación, pero es porque Dios en realidad siento que se ha alejado de mí? Y no nos olvidemos de que todo esto es un sentimiento, y nosotros no podemos vivir nuestra vida basada en sentimientos. Por ejemplo, en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, de él mana la vida. Esto está en Proverbios 4:23. ¿Qué quiere decir que guardemos nuestro corazón? Significa de cuidarlo. No todas las cosas que pensamos, no todas las cosas que sentimos provienen de Dios. No todas las cosas que para nosotros son tan reales y que decimos, uy, esto siento que Dios no me está ayudando, o lo siento lejos por cosas quizás que yo hice o que pasaron, nos hacen pensar de que Dios ya no nos quiere, que Dios ya no nos valora, que no merecemos ser hijos suyos y que estamos condenados nuevamente. Y todo esto, repito, son sentimientos, no podemos dejar guiarnos por ello. Y bueno, acá voy a ir con otra que dice, no creo que esté capacitado para que lo que Dios me pide que haga. También pasa que nos enfrentamos a cosas o a desafíos que Dios pone en nuestro camino, y lo primero que decimos es, no creo que esté capacitado, me falta muchísimo, o nos ponemos a ver en las demás personas, mirá aquel creo que está más capacitado, yo apenas puedo con mi vida seguir tu camino, mirá si voy a hacer esto que me estás pidiendo, Dios, no estoy capacitado aún. Y esto nos enfrentamos también a una crisis a través de esto. Y la última, y también muy común quizás, ¿Dios existe? Este es un sentimiento que muchas veces han pasado los cristianos, y de hecho a mí me ha pasado estar en todos este tipo de crisis a lo largo de mi vida cristiana, y no es algo a lo que debemos escapar o sentir que estamos mal si pasamos por algún tipo de estas crisis, algún tipo de las crisis que mencioné, o quizás haya otras también.
lo que debemos entender es en realidad para qué Dios lo quiere, todas estas cosas. Siempre hay un porqué. Déjenme ahora un momento. Déjenme ver una cosita, estamos en la 7. Entonces, por ejemplo, están los frutos del Espíritu, que ya sabemos cuáles son, hay una larga lista de ellos, pero también está, uno de los últimos que aparece es la templanza en la Reina Valera. La NBI, en la otra versión, dice dominio propio. ¿Qué significa templanza o dominio propio? Significa tener un autocontrol. Autocontrol de las cosas que nos pasan, autocontrol de las cosas que nos rodean. Más que nada esto es para quizás la segunda parte, cuando sentimos distante a Dios, es importante tener dominio propio de esas emociones o de esos pensamientos que nos invaden. Porque son justamente eso, pensamientos o sentimientos nuestros. Muchas veces pueden no provenir de Dios. Entonces la pregunta que les tengo, pregunta retórica, es, ¿los estamos dominando? O quizás estos pensamientos que nos invaden sean como esas películas de terror que vemos y que después cada vez que estamos saliendo de nuestra casa o algo pensamos que, ay, capaz que me ataca alguien acá porque es muy de noche, porque está muy oscuro. Entonces, lo que voy con esto de ejemplo es que quizás lo que nos está pasando es que nos estamos dejando dominar por pensamientos o cosas externas que no tienen que ver con Dios. Cual si fuera una película de terror que pensamos que las cosas son tan reales, tan vívidas, que las tenemos al lado y en realidad no son ciertas. Entonces, hay cosas que nos pueden perturbar, claro que sí, pero no tenemos que ceder ante ellas. Y con respecto a que me faltó decir también, es que cuando decimos esto, ponemos el foco en nuestras fuerzas y en nuestras destrezas. Es un error eso. Nosotros tenemos que poner el foco y tenemos que poder poner nuestras capacidades al servicio de Dios. Por más de que nos parezcan que no son suficientes, por más que nos parezcan que quizás Dios podría hacer cosas mejores con otras personas, nosotros tenemos que servirlo porque Él nos llama y nos capacita. Él quiere que le sirvamos. No está buscando perfección en nosotros, quiere perfeccionarnos. En Efesios 2:10 dice que Dios prepara de antemano esas obras para que anduviésemos en ellas. Entonces, si las preparó de antemano esas obras, significa que no dependen de nuestra habilidad. Eso es algo bueno, es algo que Dios ya puso en su corazón y ya estableció. Lo único que depende de nosotros es, si le creemos a Dios y confiamos en Él, decirle, bueno, voy a tomar de tu mano y voy a aceptar lo que me decís, voy a aceptar el desafío que me has dado. Y bueno, y esta es, como decíamos, es muy común. Es quizás de las más importantes por atravesar, porque nos ayuda muchas veces el de preguntarnos si Dios existe, nos ayuda a separarnos de la creencia de nuestros padres. Muchas veces nosotros quizás, algunos de ustedes han venido de familias cristianas, y hasta que no llega esta pregunta a nuestro corazón, no podemos comenzar a tener nuestra propia fe. No podemos empezar a caminar nosotros solos de la mano de Dios. O, si no nacimos en un hogar cristiano, las personas que nos presentaron quizás el Evangelio, hasta que no nos hacemos esta pregunta y hasta que no pasamos por esta crisis, no podemos cortar, digamos, ese cordón umbilical que nos une con esas personas que nos trajeron al Evangelio. Entonces, para crecer siempre son importantes las crisis. Entonces, no tengamos miedo ante ellas. Lo que tenemos que saber es cómo atravesarlas, cómo pasarlas. Y muchas veces pasar por todas estas crisis tienen que ver con olvidarnos las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y ahora las vamos a ir viendo de a poco. Pero entonces, ¿para qué estoy pasando? ¿Por qué estoy pasando por una crisis? Bueno, puede ser por algo espiritual, por un tema espiritual, falta de relacionamiento con Dios, quizás falta de oración, de Biblia, de ofrenda, tiempo de compartir el Evangelio, nuestra obediencia. Quizás todo eso ha mermado en nuestra vida y puede llevarnos a una crisis. Repito, en este momento,
si nuestra vida tiene una falta de relacionamiento con Dios, si tenemos falta de oración, falta de lectura bíblica, falta de ofrenda, de tiempo de compartir el Evangelio, de obediencia, ¿está bueno caer en una crisis? Claro que sí, porque es lo que nos va a mover, es lo que nos va a movilizar a querer avanzar, a no quedarnos en ese estado que estamos mal y que cada vez vamos en peor. Lo que nos sirve de tener una crisis es para avanzar, así que no pensemos en crisis como algo malo. También puede ser emocionalmente, quizás estamos muy estresados o deprimidos, ansiosos, bueno, y cuántos otros sentimientos que pueden estar afrontándonos por las situaciones que estemos atravesando. Entonces también puede ser por esto que pasemos por una crisis. Físicamente, ¿por qué no? Podemos estar muy cansados, mal alimentados, tener falta de ejercicio o cosas con nuestro cuerpo que quizás lo dejamos de lado y pensamos que, bueno, que lo cristiano y lo evangélico va por otro lado, ¿no? Lo físico no interesa. Esto es un grave error. Somos seres integrales, así Dios nos creó, con emociones, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu. Dios nos creó como seres integrales. Entonces, querer separar todas estas cosas es un error. En Primera de Corintios habla mucho de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Primera de Corintios 3, del 16 al 17, dice que el templo debería ser santo, apartado del mal, y también en Primera de Corintios 6, 19 y 20, habla de glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que también tratar bien a nuestro templo, que es nuestro cuerpo. ¿Para qué puedo estar pasando por las crisis? La anterior era ¿por qué? Y ahora ¿para qué? Todo problema supone una oportunidad para crecer y avanzar, como venimos diciendo a lo largo de esta exposición. Estoy más dispuesto a ver mis debilidades y entender que dependo de Dios. Puedo superar las crisis necesariamente, para superar las crisis necesariamente debo acercarme a Dios. Y luego de superada la crisis, puedo compartir mi experiencia con los demás. Entonces, nos sirve para crecer, para depender, para acercarnos, para compartir. Tiene varias ventajas, no lo tomemos por eso como algo negativo. Y ahora vamos a pasar a ver algunos de los personajes que tuvieron que pasar por crisis para cambiar lo que estaba pasando a su alrededor y en su vida espiritual. Entonces, hoy habíamos visto los tipos de crisis. En el primero, no creo que Dios pueda con la situación particular que estoy viviendo. Vemos a Elías. Si quieren, si me acompañan, por ejemplo, a Primera de Reyes 19, 1 y 2. Antes de leerlo, les cuento un poco. Versículos anteriores, antes de llegar al capítulo 19, ¿qué había pasado con Elías? Había hecho un milagro grandioso para todo el pueblo, que había sido muy visible. ¿Qué había pasado? Se había enfrentado a los profetas de Baal, que eran los que en ese tiempo estaban contaminando al pueblo de Dios. Y los había vencido de una manera milagrosa, que para todos había sido clarísimo que la mano de Dios estaba con Elías. Que ya conocerán la historia, muchos de ustedes quizás, que es con respecto al altar, que los profetas de Baal tenían que tratar de prender el altar sin usar fuego y no pudieron hacerlo, por más de que pasaron mucho tiempo clamando por su dios Baal. Y cuando viene Elías hace incluso que mojen el altar muchas veces, que hagan una zanja alrededor, como una canaleta, para que estuviera todo mojado y no hubiera dudas de que Dios había sido el que había encendido el altar. Y cuando cuando Elías le pide a Dios para que envíe fuego, para que el pueblo entienda quién era el verdadero Dios y que ese altar se encendiera, Dios envía una bola de fuego que, o sea, hasta las piedras incluso fueron incineradas. A ese nivel había sido el milagro. Pero ¿qué pasa? Luego de esto, aparece Jezabel, que se enoja con Elías por haber mandado matar después a los profetas de Baal. Y miren lo que dice el 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, o sea, la noticia de todo lo que Elías había hecho,
y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal, el dios falso. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, le mandó un mensaje amenazando su vida. Y en el 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mi padre. O sea, Elías, luego de haber hecho haber tenido un milagro gigantesco para todo el pueblo, y para él mismo también, viene esta situación de que lo mandan a matar y dice, bueno, yo no puedo con esto, me voy a ir a esconder. Y Dios no va a poder con esta situación que estoy pasando en particular. Bueno, después vemos, si quieren continuar la lectura, van a ver ¿cómo es? Que Dios trata de una manera especial con Elías y le muestra qué hacer y que Dios seguía en control de la situación a pesar de lo que pasaba con Jezabel. La segunda situación, siento distante a Dios. Acá podemos ver uno de los personajes que pasa por esta experiencia o por este tipo de crisis, es David. Por ejemplo, en 1 Samuel 18, del 6 al 9, vemos que Saúl tiene envidia de David por lo que David estaba haciendo y por cómo David también estaba libertando a su pueblo de los enemigos, de los filisteos que estaban atacando al pueblo de Israel. Entonces Saúl, que era el rey de ese momento, siente celos y envidia de David porque la gente lo estimaba más. ¿Y qué hace David? Huye. Y en los salmos podemos ver a David, porque los salmos no son solo, digamos, formas para expresarse de gratitud y de gracia, sino también de profundo dolor. Y David es uno de los que más también escribe salmos en los que habla de cómo se siente. Por ejemplo, el Salmo 77 le pregunta David a Dios, ¿desechará el Señor, o sea, nuestro Señor, para siempre y no volverá más a hacernos propicios, a hacernos favorables a Él? O sea, David en sus salmos incluso le expresa a Dios cómo se siente. Pero bueno, después sabemos la historia cómo es y cómo David luego puede llegar a ser rey, incluso de todo el pueblo, y bueno, esa historia la pueden continuar después en sus casas. Con respecto a la tercera crisis, no creo que estoy capacitado, creo que esta era bastante cantado, era Moisés, muchas veces utilizado para este tipo de crisis. Cuando le decimos a Dios, no estoy capacitado, yo no soy el indicado, esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 3, tiene dudas Moisés de cómo él puede enfrentarse al faraón, o si van a creerle sus hermanos que él viene realmente de parte de Dios o no. Entonces, lo que está pasando en este momento es que Moisés duda de que Dios pueda hacer algo grande con él. Entonces, lo que les invito a través de esta reflexión es que no queramos nosotros estar 100% capacitados, 100% que seamos perfectos para la tarea, porque no lo vamos a lograr nunca. Hay que ir cuando Dios nos manda. Él promete estar con nosotros en cada momento. Y para la última crisis, hay dos historias distintas. Por ejemplo, una es la de Tomás, bastante conocida, que está en... Opa, me apareció un cartel de que la reunión va a terminar en 10 minutos. Voy a tratar de apurar. Aparece Tomás en el capítulo Juan, en el libro de Juan, capítulo 20, versículos 24 y 25. Le dice Tomás, si no viera en sus manos la señal de los clavos, ¿se acuerdan? Y no tocara en la parte de la costilla, no iba a creer que Jesús había resucitado. Recuerden que Jesús era, después de todos los milagros que había hecho delante de los apóstoles y delante de todos los discípulos que lo seguían, Tomás igualmente seguía incrédulo después de esto. Porque quizás pasa como a muchos les sucede hoy en día, que dicen, Jesús fue un buen hombre, tenía buenas intenciones, pero solo eso. Y muchas veces nos pasa eso, que
que capaz que podemos pensar, bueno, fue un buen hombre, un revolucionario, pero nada más. Y además, Tomás decía, si Jesús murió, entonces, ¿qué sentido tiene todo lo que dijo? En realidad Dios no estaba con él al final. Entonces, esta es una manera de incredulidad de sobre quién era Jesús. Y después, ya sabemos la historia, Jesús se le aparece a Tomás y le dice, mirá, toca mis manos a ver si están perforadas, y bueno, la historia la pueden continuar en el Evangelio de Juan. Y con respecto a Juan el Bautista, otro personaje también emblemático que encontramos en los Evangelios, cuando llega Jesús a bautizarse, lo que Juan dice es, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, y encima ve descender al Espíritu Santo a la persona de Jesús a través como de una paloma. Él ve algo totalmente increíble. Sin embargo, después cuando queda preso, capítulos más adelante, queda preso Juan el Bautista, por ejemplo en Mateo 11, del 1 al 3, podemos ver que manda a decir a sus discípulos, cuando él está preso, él manda a los discípulos a que le pregunten a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Qué increíble, ¿no? Cómo capítulos anteriores Juan el Bautista decía, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, con una convicción tremenda, y después manda a los discípulos, cuando él está preso, diciendo, ¿sos vos en serio el que iba a venir? ¿O estamos esperando a otra persona? Y bueno, esos son los tipos de crisis que podemos ver. ¿Qué debo hacer si estoy pasando por una crisis? Capaz que hay muchas cosas que podemos hacer, pero algunos consejos que les podría dar es acudir a alguien de confianza que esté dispuesto a escuchar sin confianza. Sin juzgarme, perdón. Sin confianza. Estaba leyendo de vuelta. Acudir a alguien de confianza que esté dispuesto a escuchar sin juzgarme. Muy importante. Y también que sea una persona que sepamos que va a guardar el secreto y que lo podemos compartir libremente, sin pensar que lo va a estar diciendo a otras personas. Es muy importante poder ser de confianza, porque por más de que tengamos los mejores consejos, y por más de que estudiemos la Biblia y podamos decirle a una persona que está atravesando una crisis palabras que sean de aliento, si no somos personas confiables, entonces nunca nos va a llegar alguien que nos diga eso. O si lo hacen, lo van a hacer una sola vez, nos van a pedir consejo, y después cuando vean nuestro secreto desperdigado por ahí, ya no lo van a confiar más. Recuerden que cuando alguien nos dice algo personal, es un regalo que nos está dando. Y está bueno tomarlo como tal y que sea algo que nosotros seamos honrados, porque la persona está compartiendo algo de su interior y nosotros guardemos eso. Es muy importante. De otra manera, estamos pisoteando ese regalo que la persona nos está dando de su confianza. Bueno, hacer un tiempo especial para buscar de Dios, pudiéndolo hacer en compañía de otra persona. Es bueno cuando pasamos por crisis tratar de hacerlo en compañía de otra persona, porque nos va a ayudar, va a poder orar, va a poder saber de esa situación y vamos a compartir las cargas. Pedir oración por lo que estoy atravesando y entender que la crisis va a pasar. Y una vez que la superemos, ya vamos a haber crecido, lo que decíamos hoy. ¿Para qué estoy pasando la crisis? Bueno, para crecer, para compartir, para acercarme a Dios, para depender de Dios. Entonces, estos son algunos consejos que están buenos seguir. Y ahora viene la parte de un ejercicio, pero seguramente lo hagamos en otra call, porque acá en otra reunión voy a mandar el link, porque quedan pocos minutos. Y el ejercicio es así, vamos a hacer subgrupos de hasta 4 o 5 personas, que acá en esta herramienta se puede dividir de las personas que haya dividir, así que no se preocupen por eso. Y vamos a compartir una experiencia en donde Dios haya respondido a nuestras peticiones u oraciones, pero en realidad una experiencia que se pueda compartir, que quizás si hay algo muy personal que ustedes no quieren compartir, está bien, no compartan esa, pueden compartir alguna otra, que puede ser desde, no sé, oré por trabajo y Dios me dio, oré por una persona que me acompañara y me llegó después de muchas oraciones, oré por una casa y pude tener una casa, lo que sea, compartamos esto. Y después la otra tarea es, esto es medio raro quizás, pero la idea es crear un grupo de WhatsApp en donde esté solo yo,
En WhatsApp no se puede, entonces lo que tienen que hacer es crear un grupo con alguien y eliminar a esa persona. Por ejemplo, si quieren, creen un grupo conmigo y después me eliminan y quedan ustedes solos en ese grupo. Y ahí solo escriban en ese grupo de WhatsApp, que van a estar solos, escriban todas las veces que Dios les ha respondido y los ha ayudado con una situación difícil. Quiero que, o sea, ahora pueden hacerlo, o si no, en los días que vayan pasando, todos los días van a escribir, si oraron por algo y Dios les respondió, ponen, oré por tal cosa y Dios me respondió esto, esto y esto. Oré por tal otra. Y en el momento de la crisis, que abramos ese grupo que estamos solos y veamos todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros y nos ha respondido para no olvidarnos, porque quizás ese fue el problema que tuvo Juan el Bautista, quizás ese fue el problema que también tuvo Elías, después de hacer una obra milagrosa, y sin embargo después se olvidó de lo que Dios había hecho. Quizás también fue el problema de Tomás, que estuvo al lado, codo a codo, lado a lado con Jesús, y sin embargo, en el momento de creer en Él y de tener fe, no la tuvo. Y tantas otras personas. Nuestro problema yo creo que es olvidarnos de la situación de la que Dios nos sacó. Entonces, bueno, estos son los ejercicios que quizás vamos a hacer ahora en grupito. Voy a mandar otro link, porque quedan 2 minutos 40 segundos de esta meeting. Y bueno, si tienen dudas, ahora cuando abrimos el otro link, lo discutimos porque vamos a tener 40 minutos más. ¿Está? ¿Les parece? Hagan así si les parece. Genial. Captura acá. Ahí va, recién veo que en el chat lo estaban usando. Está. Y ahora le saqué captura. Y ahora, bueno, vamos a abrir otro, lo mando al grupo, ¿está?